Buenos días a todos, hermanos. El Evangelio de Mateo, al final, no hace falta que busquéis el pasaje porque vamos a ir a otro, pero en la escena de cuando las mujeres van al sepulcro a preparar el cuerpo de Jesús y se encuentran con un ángel, les dice: no está aquí, pues ha resucitado como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Tenemos que el ángel les dice que vayan a Galilea, Jesús les dice que vayan a Galilea y allí le verán. Y nos vamos a ir precisamente a Galilea, al capítulo 21 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 21, que es donde estaban precisamente esos discípulos esperando la visita de Jesús. Y vamos a dividir este capítulo 21 en tres partes. Lo vamos a ver en 3 domingos, según las 3 escenas que tenemos aquí reflejadas. Y dejaremos para el final de cada predicación cada una de las preguntas que el Señor Jesús hace a los discípulos. La primera pregunta: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Que es la que vamos a ver hoy, como conclusión. La segunda: ¿me amas? Y la tercera: ¿y a ti qué? Así pues, os invito a la lectura de Juan capítulo 21. Vamos a leer hoy los primeros 14 versículos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos les dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Que el Señor bendiga su palabra. Dice el versículo 1 que después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. No se dice la fecha exacta de cuándo sucedió esta aparición o esta manifestación,
pero tuvo que haber sido entre el día 8 de la resurrección de Jesús y el día 40, que es cuando ascendió a los cielos. Sí sabemos seguro que no era un día de reposo porque los discípulos estaban trabajando. Tampoco sabemos dónde estuvo Jesús ni qué hizo Jesús durante esos 40 días. Ese tiempo en el cual se aparecía de manera esporádica y siempre que Él quería. Es decir, se aparecía cuando Él quería y donde Él quería. No vamos a entrar en conjeturas, no se sabe, no lo sé. Lo único que podemos decir es que entre su resurrección y su ascensión aparecía de pronto en un lugar o en otro durante 40 días, como dice Hechos 1:3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y ahora se les aparece junto al mar de Tiberias. Acordaros que el mar de Tiberias también se llama mar de Tiberíades, mar de Genesaret, mar de Kineret, o como más se le conoce, más lo conocemos, mar de Galilea. Ese lago dulce, de agua dulce, de 21 kilómetros de largo y 12 kilómetros de ancho, que tiene la peculiaridad que se encuentra bajo el nivel del mar. Es un lago que está bajo el nivel del mar, 200 metros por debajo. Un lago que recibe agua y sale agua del río Jordán. Un sitio que no me canso de decir que me causó gran impacto cuando tuve la suerte de ir a Israel, gracias a mis padres y a mis suegros que me invitaron al viaje allí. Un lugar que, como ya hemos visto en varios pasajes anteriores y en varias predicaciones estos meses atrás, como las de la multiplicación de los panes y los peces, la vez que Jesús calma la tempestad, la ocasión cuando Jesús anda sobre el mar, etc. No ha habido ninguna región en la cual hubiera tantos milagros y hubiera tantas enseñanzas como aquella zona del mar de Galilea y los alrededores. Tampoco sabemos el lugar exacto en el cual Jesús se desapareció, porque el mar de Galilea son muchos pueblos que puede haber alrededor. No se sabe el lugar exacto, pero es muy posible que fuera en Betsaida o alrededores, pues de allí eran Felipe, Andrés y Pedro, y muy posiblemente algunos más. Entonces fue casual que Jesús fuera aquí, como veremos ahora después. Fue también casual que Jesús les hablara estando ellos pescando en la barca, al igual que los llamó la vez que estaban también pescando años atrás y les pidió que los dejaran todo y que les siguieran porque les haría pescadores de hombres. Vamos a ver en este capítulo que es un pasaje difícil en el sentido que hay que discernir muy bien lo que es casual de lo que no, lo que es literal de lo que es espiritual o lo que se puede alegorizar. Es un pasaje que se tiende a espiritualizar y alegorizar por todo, y no siempre es así. Y el hecho de abusar de la alegoría, abusar de la espiritualidad, puede deformar la enseñanza principal del texto. Hay que tener mucho cuidado, como vamos a ver en más de una ocasión a lo largo de esta mañana y las sucesivas predicaciones. Así pues, se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, al mar de Galilea, y se manifestó de esta manera. Versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Bueno, Juan Pablo nos ha hablado estas semanas atrás, estos meses atrás, de los 12 discípulos, y nos lo ha explicado magníficamente la vida y el ministerio de los 12. Y aquí tenemos a 7 de los 12, bueno, 7 de los 11. Ya Judas había traicionado y Judas había muerto. Estos 7 eran Pedro, Tomás,
Natanael, Juan, Jacobo y dos más que no se mencionan. Dos más que no aparecen sus nombres aquí. Podría ser Andrés, hermano de Pedro, que también pescador. Podía ser también Felipe, que también era de Besaida, pero no se sabe. Sabemos a ciencia cierta el nombre de los 5, que había 2 más y que hay 4 que por el motivo que sea no van a pescar, se quedan en otro sitio. Y de nuevo, lo que decimos hace un momento, casual que sean 7, hay gente que ha llegado a decir que el 7 es el número de la perfección, el número de los días que tardó Dios en crear el mundo. Y repito, hermano, y lo voy a decir muy a menudo, cuidado, mucho cuidado con lo que se intenta alegorizar, con lo que se pretende alegorizar o espiritualizar. Sabemos que eran 7, no sabemos por qué los otros 4 no deciden ir y se quedan en otro sitio. Aventurarse a buscar un sentido a este número 7 es ir demasiado lejos. Lo que sí puede llamar la atención, y a mí por lo menos sí me la llama, es el que aparece en segundo lugar aquí mencionado, que es Tomás. Normalmente aparece Pedro casi siempre el primero, por la posición de líder, de liderazgo que tenía dentro del grupo de los discípulos. Pero aparece Tomás en segundo lugar, Tomás llamado el Dídimo. Y esto quizá sea algo más raro. Y es muy posible que aquel Tomás que había dudado de la resurrección de Cristo, que necesitaba ver una prueba, que vio esa prueba, que vio las manos y el costado de Jesús, ahora es como que no quería separarse del grupo, no quería separarse de Pedro y de Juan por si se perdía algo. Y aquí lo tenemos en segundo lugar, Tomás, llamado el Dídimo. Sigue diciendo el versículo 3 que Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. El texto dice que entraron en una barca. Otras versiones, como las Américas o la versión textual, dicen que entraron en la barca. No se trata de una barca, es la barca. Puede parecer lo mismo, pero no es lo mismo. Puede parecer que cogieron una barca cualquiera que había allí, pero no, era una barca cualquiera. Era la barca de algunos de ellos, la barca que cogieron tantas y tantas veces cuando cruzaron el mar de Galilea. No era una barca, era la barca. Y fueron a pescar por la noche. No porque estuvieran aburridos, no porque no tuvieran sueño, no porque estuvieran nerviosos, no porque estuvieran expectantes de ver cuándo Jesús iba a venir, sino porque era habitual pescar por la noche. La noche los peces están más recogidos, más quietos y eran más fáciles de pescar con la red. También fueron a pescar, lógicamente, porque necesitaban sustento, trabajo, para poder sobrevivir, para ganarse la vida. Pero no pescaron nada. Toda la noche pescando y no pescaron nada. Versículos 4 y 5, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Ya amaneciendo, ya haciéndose de día, ven la silueta de alguien en la orilla, que les habla. Ahora veremos que no estaban en mitad del mar, no estaban 10 kilómetros mar adentro, no estaban 5 kilómetros mar adentro. Ahora veremos que estaban a escasos 100 metros de la orilla. Y a esa distancia se puede hablar perfectamente. Tienes que dar voces, pero se puede hablar. Puede que no lo reconocieran porque aún no era de día del todo y eran 100 metros de distancia. O puede que no le reconocieran porque Jesús
de alguna manera impidió que no le reconociera, como esos discípulos de Emaús que nos ha recordado Juan, que no le reconocieron hasta que los ojos les fueron abiertos. El caso es que lo reconoce a este hombre que les pregunta: hijito, ¿tenéis algo de comer? Cuando algo nos ha salido mal, no nos gusta que nos pregunten. Si has hecho exámenes y has suspendido, no te gusta que te pregunten cómo han ido las notas. Si has hecho o te has presentado al carnet de conducir y has suspendido porque te has saltado un semáforo o un stop, no te gusta que te pregunten: ¿qué? ¿Ya tienes el carnet? ¿Ya has aprobado? Si has estado toda la noche pescando y no has pescado nada, no te gusta que alguien te pregunte: hijito, ¿tenéis algo de comer? Por eso responden con un seco: no. Así con: no. A 100 metros de distancia: no. Versículo 6. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. De nuevo los alegóricos se preguntan: ¿por qué la derecha de la barca? Esto tiene algo que ver, seguro. ¿Por qué la derecha y no la izquierda? ¿Tendrá algún significado? ¿Tendrá algún doble sentido? Pues no lo tiene. Simplemente Jesús dijo que echara la red donde había peces, allí donde los peces estaban puestos por Dios. Y Jesús desde la orilla sabía que allí estaban esos peces. Pero hermano, lo importante no es que sea a la derecha o sea a la izquierda de la barca. Lo importante es que Jesús tiene el control sobre la naturaleza. Y lo importante es que los discípulos hacen caso a lo que Jesús les dice. Después de una noche sin pescar nada, viene un desconocido y les dice: echad la red allí. Y ellos la echan. Y luego no la podían sacar por la gran cantidad de peces que había. Es inevitable acordarse ellos cuando años atrás estaban en ese mismo mar pescando en dos barcas. En una barca los hermanos Pedro y Andrés, y en otra barca los hermanos Jacobo y Juan. En la orilla había un gentío muy grande siguiendo a una persona, a un hombre, que de pronto se sube a la barca de Pedro y le pide que se aparte un poco de la tierra porque va a hablar a la gente. Y Jesús se sienta en la barca de Pedro y habla a la multitud. Y cuando terminó de hablar, le dice Jesús a Pedro: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pedro contestó que toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Pero que le iban a hacer caso y que por su palabra iba a echar la red donde le dijo. Y llenaron las redes de peces en las dos barcas. Y aquí están estos mismos, mismo mar, misma barca, misma situación, no hemos pescado nada y nos dice un hombre: echa la red a la derecha de la barca. Es inevitable pensar en lo sucedido años atrás. Ellos vuelven a obedecer a la palabra de ese hombre. Por mucha locura que pueda parecer, por muy cansados que estemos de estar toda la noche sin pescar nada, ellos hacen caso a la palabra del hombre que está en la orilla y echan las redes donde le ha dicho y no la podían sacar de la cantidad de peces que había. Versículos 7 y 8. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor.
Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. El primero en reconocer a Jesús es Juan, el discípulo amado. Es el primero en darse cuenta que ese desconocido que está en la orilla, ese desconocido que les ha dicho dónde echar las redes y que ha salido ya de peces, es Jesús. No puede ser coincidencia. Llevaría rato Juan dándole vueltas a la cabeza. No puede ser que 3 años atrás un hombre nos dijera que echáramos las redes en un lugar y se salía ya de peces. Y ahora otro nos diga lo mismo. Tiene que ser la misma persona. Pedro, es el Señor. Y aquí se nos dice la distancia que había entre la orilla y la barca. 200 codos. Cada codo mide medio metro aproximadamente, quizá un poco menos. Yo me medí el codo el otro día y me mide 49 centímetros. Así que 200 codos, 100 metros casi. 90, 100 metros. Depende del codo. No parece mucha distancia, pero claro, la barca estaba cargada de peces. La barca tardaría un rato en llegar a la orilla. Y estaba Pedro como para esperar un rato. Estaba Pedro como para esperar que la barca llegara lento. Por eso Pedro, en cuanto oye es el Señor, el siempre impulsivo Pedro, para lo bueno, para lo malo, no puede esperar a que llegue la barca a la orilla. Se ciñe la ropa y se tira al agua para llegar antes a la orilla nadando. El mismo Pedro que pidió a Jesús andar sobre el mar para llegar a él. El mismo Pedro que sacó su espada y se lió a mandoble cuando iban a capturar a Jesús y le cortó la oreja a Malco. Es el mismo Pedro que se lanza al agua en cuanto oye es el Señor. Hace todo lo posible para llegar cuanto antes. Hermanos, podemos pensar lo que queramos sobre Pedro, que se ha dicho mucho, que era impulsivo, que era... Pero no podemos negar, nadie puede negar el gran amor que tenía por Jesús. 3 palabras en castellano, 3 palabras en el original, jo curios eimi, es el Señor, jo curios eimi, hicieron falta que se tirara de la barca al agua. Me imagino de nuevo a Pedro, en las mismas aguas del mar de Galilea, de nuevo dirigiéndose a Jesús. Una vez andando sobre las aguas, ahora nadando, pero las 2 ocasiones dirigiéndose a Jesús, para llegar cuanto antes. Versículos 9, 10 y 11. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Aquí tenemos, hermanos, al mejor desayuno de la historia. El mejor desayuno que ha habido nunca. ¿Qué diferencia con el bullicio y el estrés de Jerusalén días atrás a la tranquilidad del mar de Galilea en esa mañana? Esta palabra brasas, solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Una es aquí y la otra es cuando en Jerusalén Jesús fue apresado y lo llevaron al sumo sacerdote. ¿Dónde se quedó Pedro? En la puerta.
fuera, observando, y junto a los siervos y alguaciles estaba de pie calentándose junto a unas brasas que habían encendido porque hacía frío. Menuda diferencia entre una escena y otra. El agobio, el estrés, aquella criada que continuamente le preguntaba: tú eres uno de ellos, y él decía que no. La mujer se iba y volvía otra vez: verdaderamente que no. ¿Qué diferencia a la tranquilidad de aquella mañana preciosa junto al mar de Galilea? Jesús sentado junto a una brasa y un pez encima de ella. Y les pide que traigan algún pescado de los que acaban de pescar, que les va a preparar el mejor desayuno de la historia. Allí, a estos siete afortunados, con Jesús en la intimidad, comiendo, viendo el amanecer precioso a la orilla del mar de Galilea. Seguro que es uno de los momentos más maravillosos que un ser humano ha podido experimentar en su vida. Seguro que los otros cuatro, cuando se enteraron, se tirarían de los pelos. Pan y peces, peces y pan. Seguro que también le venía a la mente las 2 veces que Jesús había alimentado a multitudes de manera milagrosa, también por aquella zona, siempre alrededor del mar de Galilea. Una en la zona de los judíos y otra en la zona de Decápolis, de los griegos. Y ahora de nuevo estaban siendo alimentados, misma comida, mismo lugar y de forma también milagrosa. Tuvimos la suerte en septiembre, cuando estuvimos allí, después de visitar el mar de Galilea, ir a un restaurante que hay muy cerca, ya a los pies del mar. Y lo que ofrecen sobre todo para comer, os podéis imaginar: pescado a la brasa, peces de allí, del mar de Galilea, y te lo ponen a la brasa. Ese día comimos pescado a la brasa y pan. Lo que ocurre es que es un restaurante lleno de gente, cientos de personas, decenas de autobuses que van y vienen, y el bullicio es tremendo, nada que ver con la tranquilidad de la escena que estamos viendo. Dice el texto que habían pescado 153 peces. Y de nuevo, este 153 ha dado muchísimo que hablar. ¿Por qué 153? Pues seguro que tiene un sentido a ese número. Y la gente a lo largo de la historia le han buscado, han hecho conjeturas, han buscado interpretaciones, han buscado sentido a ese número. Y a modo de curiosidad y a modo de ejemplo, voy a mencionar algunas, porque hay que reconocer que algunas son muy ingeniosas. Por ejemplo, Agustín de Hipona, San Agustín, descubrió que 153 es la suma de los números que van del 1 al 17. Es decir, si sumamos 1, más 2, más 3, más 4, más 5, hasta el 17, suman 153. Va más allá Agustín y dice, bueno, este 17, a su vez, se divide en 10 y en 7. El 10 son los 10 mandamientos y el 7 los frutos del Espíritu. Así que tenemos en este 153, tenemos los que son salvos por la ley y por la gracia. Otros dicen que 153 es el valor numérico de las palabras griegas, Pedro y pescado. Si traspasamos cada letra en griego, Pedro y pescado, a un número, sumamos los dos, suman 153. Otro decía en la antigüedad que 153 son el número total de especies de peces que hay en el mundo. Hay 153 peces en todo el mundo. Hay unas pocas más. Pero en aquella época decían que 153 eran todos los peces.
La red representa a la Iglesia, en la cual cogen todo, cogen de todas las naciones, de todas las razas, porque Dios no hace acepción en cuanto a la salvación. Hay quien dice también que 153 se desglosa en 100, en 50 y en 3. 100 son los gentiles, pues representa las 100 ovejas perdidas. 50 son los judíos, por el remanente fiel de Israel. Y 3, la Trinidad. Y ya por último, no os aburro más con esto, 153 dicen que tiene que ver con Segunda de Crónicas 2:17. Y contó Salomón todos los extranjeros que estaban en la tierra de Israel, después del censo que su padre David había tomado. Y se hallaron 153.600. Hermanos, no podemos ni debemos caer en estas elucubraciones, en estas alegorías. Fueron 153. ¿Por qué no 152 o 154? No lo sé. Versículos 12 y 13. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó pan y les dio, y asimismo del pescado. Hermanos, esto es maravilloso. Jesús les invita a comer. Jesús les tiene preparado un desayuno. A pesar de que lo habían abandonado, a pesar de que lo habían negado, a pesar de que no habían creído en Él el montón de veces que le había dicho que era necesario padecer, dar su vida y luego resucitar. No se lo habían creído. Y a pesar de estar resucitado, les invita a sentarse con Él y les da de comer pan y pescado a la brasa. No debían tener miedo, no debían temer a las represalias. Venid y desayunad y comed, porque la palabra que viene aquí, traducida como comer, no se refiere a la comida del mediodía. No es la comida del mediodía, es la comida matutina, la comida de la mañana, el desayuno. Venid y desayunad conmigo, aquí sentado, sin miedo, viendo el amanecer a la orilla del mar de Galilea. Ellos fueron y se sentaron, pero ninguno se atrevía a preguntarle nada. Todos sabían que era Jesús, pero ninguno se atrevía a preguntarse. Dice Hechos 10, 39 al 42, en palabras de Pedro, allá en casa de Cornelio el centurión: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Versículo 14. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y aquí se ha generado polémica, una polémica absurda y necesaria. Algunos dicen que hay contradicción. ¿Cómo puede decir Juan que es la tercera vez que se aparece Jesús, cuando se sabe de otras 6 apariciones anteriores? María Magdalena la primera, Juana y las otras mujeres, Simón, Pedro, los discípulos del camino de Emaús, ante los 10 apóstoles reunidos y ante los 11 para beneficio personal de Tomás. No puede ser que diga Juan la tercera vez. Hermanos, en sentido estricto, sí es la tercera vez que se aparece a los discípulos reunidos como grupo. Incluso sí es la tercera vez que se aparece en días distintos.
el tercer día que se aparece. Pues las 5 primeras apariciones que acabamos de ver fueron el mismo día. Y también es la tercera aparición que hace referencia a Juan en su Evangelio. Así que nada de contradicción. Las Escrituras no se contradicen y está todo bien claro. Llegamos al final, hermanos, y quería tener con vosotros a modo de conclusión esta pregunta. Hijito, ¿tenéis algo de comer? Los mismos que estaban esa noche pescando, gente normal, corriente, humilde, trabajadora, fueron los mismos que Jesús encargó para la gran comisión. Es decir, los que salieron de su casa, de su hogar, para predicar el Evangelio, estos incultos, entre comillas, estos ignorantes, entre comillas, estos hijitos, estos muchachos, son los que se enfrentaron a la filosofía de la época para decir que en ningún otro había salvación, predicando el Evangelio de la locura de la cruz. Estos hijitos son los hombres que luego vaciaron los templos de Éfeso, de Atenas y de Roma y llevaron a miles de personas a los pies de Cristo. Para quien siga creyendo que todo esto fue a raíz de unos simples pescadores, es que no comprende el poder de Dios. Todo fue dirigido, planeado y preparado por Dios. Dios los capacitó, a pesar de ser cada uno como fue, con sus fallos, con sus piques continuos entre ellos sobre quién debía de ser el mayor, con sus errores, como cuando abandonaron a Jesús y lo dejaron solo, como cuando no le creyeron que todo lo que le tenía que acontecer estaba preparado, como aquel Pedro, incluso, que lo reconviene, que lo llama aparte, lo coge aparte, ven aquí, que no te pase nada de esto, dándole así en la espalda. Y aquí, hermanos, hemos visto que Juan es el primero que lo reconoce, pero el que se tira al agua es Pedro. El que se tira al agua para llegar antes es Pedro. Juan es el primero que ve. Pedro es el primero que actúa, que reacciona. Aquel delicado y amoroso Juan, el discípulo amado, el que se recostaba en el pecho de Jesús, es el que analiza la situación, el que piensa que no puede ser coincidencia entre lo que pasó 3 años atrás con ahora. Pedro es el Señor. El primero en darse cuenta que es Jesús. El impulsivo Pedro es el que se ciñe la ropa y se tira de cabeza al momento de oír estas 3 palabras: Jo curios ei mi, Jo curios ei mi. Al momento, en cuanto acabó de escucharla, se ciñe y se tira al mar. Hermano, no se nos olvide esto. A pesar de las diferencias entre los dos querían sobre todas las cosas a Jesús, si bien cada uno a su manera. Los dos tenían un corazón genuino, lleno de amor. Los dos fueron fieles a Jesús hasta la muerte. Los dos predicaron el Evangelio de manera incansable. Estos muchachos, estos hijitos. Por eso, hermanos, mucho cuidado con juzgar a la ligera, mucho cuidado con condenar a aquellos que no hacen las cosas como nosotros. El apóstol Pablo nos recuerda en 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Unos reciben más que otros. Unos reciben unos dones, otros reciben otros. Unos dones son más públicos, otros dones son más privados. Sin embargo, todos somos hijos de Dios y todos amamos al mismo Dios. ¿Qué tienes tú para ofrecer a Jesús en esta mañana? Hijitos, ¿tenéis algo?
¿Qué tienes tú en esta mañana, hermano? Para terminar, siempre hablamos del pasaje de cuando Jesús estaba en Betania, ese pueblo llamado casa de los pobres, casa de la aflicción, casa de los frutos, casa de los dátiles. Y visita allí a unas hermanas, una tal María que se sienta a los pies de Jesús y escucha su palabra. Y luego estaba la otra hermana, Marta, la pobre Marta, siempre preocupada con la mesa, con servir, qué poner, que no falte. Y esta mujer, esta Marta, le dice a Jesús: Jesús, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Jesús le responde: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y este pasaje lo conocemos muchísimo. Y qué buena que era María, y Marta menos buena. Pero se habla menos, se conoce menos del pasaje que poco tiempo después el hermano de estas dos mujeres, Lázaro, cae enfermo. Y estas dos hermanas mandan a avisar a Jesús de que su hermano está muy enfermo. ¿Qué hace Jesús? Se queda 2 días más en el lugar donde está. No va, se queda 2 días más. Finalmente Lázaro muere y Jesús va a ver a estas dos hermanas, a Betania. Cuando llegó a Betania ya hacía 4 días que Lázaro había muerto. Mucha gente había ido a consolar a Marta y a María. Y aquí viene el detalle que quiero dejar con vosotros. Dice Juan 11, 20 al 23. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. En el primer caso, la que actúa bien es María, que está a los pies de Jesús escuchando sus palabras, mientras su hermana es la que hace todo el trabajo. En el segundo, la que actúa bien es Marta, la que acude a Jesús. María no, se queda en su casa con su dolor, con su tristeza, con su llanto. No quiere en ese momento ir a ver a Jesús. Hermanos, cada una con su carácter, cada una con su forma de ser, pero al igual que Pedro y Juan, las dos querían a Jesús con todo su corazón. Hijitos, ¿tenéis algo? Hermanos, en la Iglesia Universal somos muchos, muchas épocas y muchos países. Algunos son amorosos y dulces, como Juan. Otros son impulsivos, como Pedro. Algunos escuchan a los pies de Jesús, como María. Pero cuando viene la dificultad, le cuesta más salir. Se quedan encerrados en sí mismos. Se quedan en su casa llevando el dolor. Otro pasa como Marta. Se preocupan y se turban con los quehaceres del día a día, de la vida, del trabajo. Pero cuando viene el dolor o viene la pérdida, acuden a Cristo en primer lugar y dicen: Señor, sé también ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Hermanos, es maravilloso ver, sentir y experimentar el amor, la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Que aún con nuestros fallos, con nuestros errores, con nuestras imperfecciones, con nuestras manías, con nuestra forma de ser, nos sigue queriendo, nos sigue amando, nos sigue dando fuerza, nos sigue acompañando en nuestro caminar diario, en nuestro vivir diario, y nos ha preparado un lugar allá en los cielos
para que un día estemos con Él para siempre. Efesios 6:24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Hijitos, ¿tenéis algo? Señor, te queremos con amor inalterable. Que Él sea la gloria. Amén. Señor y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Y estamos realmente, Señor, convencidos del poder de tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz. Y tu palabra sigue transformándonos a nosotros día a día y sigue todavía haciendo que las personas puedan darse cuenta de su situación, puedan darse cuenta de que separados de ti no somos nada, y puedan darse cuenta de que necesitan de un Salvador. Gracias, Padre, porque a día de hoy sigues ofreciendo salvación y vida eterna a aquellos que no te conocen. Y lo que hay que hacer es acudir a ti, arrepentirse de los pecados que pueda tener uno y acudir a ti y pedir que seas el Señor y el Salvador de su vida. Gracias, Padre, porque hemos sido salvos por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque hemos leído que no hay reproche, no hay amonestaciones, no hay represalias, no hay miedo. Venid y comed. Igual que nos dice también tu palabra, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Señor, queremos entregar nuestras vidas a ti. Queremos, Señor, seguir tu palabra. Queremos, Señor, seguir tu camino, sabiendo que no estamos solos, que estás con nosotros. Hijitos, ¿tenéis algo? Queremos, Señor, que lo que podamos responder es que sí, que tenemos un amor inalterable, un amor en el cual cada uno, diferente al otro, uno puede ser más amoroso, más impulsivo, pero, Señor, tenemos un amor inalterable hacia ti, hacia tu persona, hacia tu palabra, por todo lo que eres, por todo lo que has hecho y por todo lo que vas a seguir haciendo por nosotros. Señor, queremos que ese amor realmente inalterable, que siga en nosotros, siga en nuestros hijos, siga en nuestros nietos, siga en nuestra iglesia. Y que a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.